de quién? Quiero pedirles el favor a los hermanos que están allí en Facebook que nos avisen cómo nos está saliendo el sonido, que habíamos tenido inconvenientes las semanas anteriores. ¿La voluntad de quién? Si no tiene Biblia, pida una, que allí hay Biblia. ¿Cómo estamos con el sonido? Hermana Zoe, Dios me la bendiga. Gloria a Dios. ¿La voluntad de quién? Cuando estaba preparando este mensaje, meditaba acerca de cómo hacer una introducción a este mensaje, porque la palabra la tenía, los textos bíblicos los tenía, la disposición la tenía, pero le estaba pidiendo al Espíritu Santo precisamente que nos permitiera introducir este mensaje de tal manera que no sea simplemente un mensaje teológico, como decía hace unos días, teológicamente correcto, sino que sea algo práctico en nosotros. Y vamos a hablar de María. María, yo le coloqué un asterisco porque puede ser cualquier nombre. María, madre soltera. María tiene una niña de 12 años. Los abuelos de la niña llamaron a María y le dijeron: María, mira las actitudes de tu niña. La encontramos semidesnuda frente a un celular. María le responde: ella es una niña, no está haciendo nada malo. Eso es normal en este tiempo en el que los niños se pongan frente a un teléfono. Al final no le va a pasar nada con eso. 2 años después, la hija de María llega a casa embarazada con un bebé, producto de una de las salidas que contactó a través del celular. Salida inocente, como decía uno de sus admiradores de Instagram. Yo pregunto algo. ¿Ese bebé es producto de la voluntad de Dios? Cierto que no. ¿Es producto de la voluntad de su mamá? Posiblemente. ¿Es producto de la voluntad de la niña? También. ¿Quién influenció a quién? La voluntad de quién primó en esa situación que parece hipotética, pero es más real de lo que nosotros podemos alcanzar a imaginar en este tiempo. En todo proceso que implique la toma de decisiones, siempre habrá alguien dispuesto a influenciar y alguien susceptible de ser influenciado. Son dos corrientes, son dos líneas que hay. Y esto es algo que estamos viviendo nosotros y que estamos enfrentando en el día a día. Esto es diario. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, vamos a mirar algo allí. Sucedió algo allí. Génesis 3, versículo 1 al 5. Ya lo tenemos. Dice: pero la serpiente era astuta. Dice: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la serpiente con la mujer? Le dijo, ¿cierto? La cual dijo a la mujer:
de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocará para que no muera. Entonces la serpiente, ¿qué hizo otra vez? Dijo, otra vez le habló, ¿cierto? Dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Decía que todo proceso que implique toma de decisiones va a haber alguien dispuesto a influenciar y va a haber alguien susceptible de ser influenciado. Y esto que acabamos de leer es precisamente los cimientos de la caída de la humanidad, precisamente en base a que hubo alguien susceptible de ser influenciado y a que hubo alguien dispuesto a influenciar. Cuando yo miro esta generación de cristal que se está levantando, porque es el término correcto, se quiebran cuando uno les dice una verdad, y nos damos cuenta que un porcentaje de cada 100, 10 o 15 jóvenes de esta generación están dispuestos a estudiar, están dispuestos a prepararse, están dispuestos a ser alguien con principios en esta vida, mientras que un 85 o 90% simplemente están siguiendo lo que el apóstol Pablo determinó. Gloria a Dios, aquí estamos otra vez. Joab le da a entender el motivo detrás del censo: orgullo, soberbia, autosuficiencia, vanagloria. Y fíjense que al final aflora la característica de David, de un hombre conforme al corazón de Dios. Segunda de Samuel 24:10. ¿Qué dice? Segunda de Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? ¿Qué dice el versículo 10? Segunda de Samuel 24:10. Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. No se trata del que peca y reza empata. Se trata de aceptar cuando te equivocas delante de Dios. Y Dios es tan bueno, tan justo y tan perfecto, que le permitió a David que David escogiera el castigo. Segunda de Samuel 24, versículo 11 al 13. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues a Gad David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quiere que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Se dan cuenta? Dios le dice: coge, te voy a castigar, porque todo pecado tiene consecuencias. La lección que deja eso
eso es esto, que toda decisión que usted tome fuera de la voluntad de Dios tendrá consecuencias. Pero Dios le permite a David, ok, como tú actuaste bajo tu lógica, ahora decide bajo tu lógica cómo quieres que te castigue. Para mí eso es justicia. ¿Qué le dice? Bueno, lo primero, 7 años de hambre. Lo segundo, que te persigan 3 veces, 3 meses de persecución. Y lo tercero, 3 días de peste. Si yo fuera David, yo agarro los 3 días de peste. Sí, claro. Y después que leí, pensé como David. Porque es que 7 años de hambre, no era justo que todo Israel sufriera a causa del pecado de un rey. Ahora, Israel ya sabía lo que era pasar hambre, y David sabía lo que era que Israel pasara hambre. Acordémonos de lo que pasó con José. Ahora, perseguido, David sabía lo que era estar perseguido. Acuérdense que Saúl le puso precio a la cabeza de David y sabía lo que le esperaba. Si iba 3 meses más de persecución, David sabía que lo iban a matar. Y David optó por 3 días de peste, 3 días de Omicron. Él agarró el COVID. Oye, yo agarro el COVID. Me va a dar. Mira, ¿a dónde lo llevó a David? Actuar bajo la voluntad del diablo. En Primera de Crónicas 21, textualmente dice, Satanás incitó a David. En Segunda de Samuel 24, ya aclaramos que no fue Jehová el que incitó a David. Fue el mismo Satanás, pero Dios se hizo a un lado, porque se presumía que David no tenía que hacer ningún censo. David no tenía que vanagloriarse. David no tenía que jactarse. David no tenía necesidad. Si para donde él miraba lo que había era oro, para donde David mirara lo que había era prosperidad, ¿qué necesidad tenía? Sino que cuando el hombre o la mujer de Dios se desconectan de Dios, quieren llenar el ojo, quieren llenar el oído, quieren llenar las manos, y no se han dado cuenta que Dios siempre los tuvo llenos. Lo que es actuar bajo la voluntad del diablo, porque en Dios no hay término medio. O actúa bajo su voluntad, o actúas bajo la voluntad del diablo. Pastor, pero ¿cómo así? Claro, es que cuando tú actúas bajo tu lógica, bajo tu ego, bajo tu carne, bajo tu deleite, tú no estás actuando bajo la voluntad de Dios. En Gálatas 5:22, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay quien te juzgue, ni Dios. Porque cuando mi voluntad se somete a la voluntad de Dios, lo peor que me puede pasar es que me vaya bien. El problema está en el pecado de autojustificación que afloró en el Edén desde el momento en que el hombre cayó. No olvidemos que cuando Satanás influenció, el primer influencer de la Biblia se llamó Satanás, el primer youtuber se llamó Satanás y sigue siendo. Acordémonos que llegó y le dijo a la mujer, con que Dios dijo que no puedes comer nada. No, Dios dijo que sí, todo. No, lo que pasa es que Dios no quiere que seas así. No olvidemos eso. Cuando el hombre fue influenciado por Satanás, el hombre buscó justificarse delante de Dios de sus acciones distantes de Él. Y es allí lo mismo que está pasando en este tiempo.
Cuando el hermanito Pachito, que la mujer que escogió, que no se la mandó Dios, sino que la escogió bajo su lascivia y su carne, le pegó los cachitos y ahora sale con Panchita, con Albertica, con Robertica, con Robertico, con Vicentico, buscando tratar de sacarse la espina. Y resulta que lo que está trabajando bajo los lineamientos del diablo está siendo un títere de las tinieblas. Pero el hermanito Panchito sabe Biblia. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Si esto no funciona con la Biblia que usted se sepa, sino con la Biblia que usted aplica en su corazón. Es que el problema grande de la iglesia, cuando estaba haciendo aseo allá afuera, ya se me acercó una anciana, una hermana en Cristo, y me decía: pastor, ¿y cómo está la iglesia? Porque donde yo me congrego eso está golpeado tremendamente. Yo no entiendo. Cuando se terminó la pandemia el año pasado, la iglesia creció y ahora la gente se ha ido. Yo no se preocupe, que yo sé de qué estamos hablando. Pero todo tiene una razón de ser. Y esa razón de ser está en la relación que existe o no existe entre el creyente y el Dios que dice que sigue. ¿Qué pasó realmente? En medio de la pandemia, en medio del miedo, en medio del pánico que la Organización Mundial de la Salud y los medios mamertos estos que trabajan para el sistema de las tinieblas se dedicaron a venderle a la gente, a venderle miedo. Te vas a morir, te vas a morir, te van a matar el COVID, no salgas a la calle, no abraces a tu papá, no abraces a tu vecino, distancia, a metros. En medio de todo eso, la gente entró en miedo y empezaron a buscar a Dios, entre comillas, por miedo, no porque hubiera una conversión genuina en el corazón. ¿Qué pasa? Cuando se quitó el miedo, se dieron cuenta que, y no me pasó nada. Pequé en la pandemia, pequé en la pospandemia, pequé en la prepandemia y no me pasó nada. Entonces puedo seguir igual a como estaba antes. Allí está la respuesta de las sillas vacías. Que la gente creyó que jugó con Dios y no le pasó nada. Por eso queda un remanente en todas las congregaciones. Con los pastores que he hablado están pasando la misma situación. En medio de la pandemia las iglesias se explotaron de gente. En medio de la pandemia las transmisiones no cabía, la gente conectándose, porque había miedo a lo desconocido. Mientras que el Dios que se quería mostrar como padre y como amigo, lo dejaron en la puerta de su casa. Lo pegaron en avisos, en las rejas y ventanas, diciendo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Cuando realmente lo que necesitaba la iglesia era abrirle su corazón a Cristo. No era más nada. Y nosotros somos testigos, y ustedes no ignoran, de las caídas estrepitosas de hombres y mujeres que se congregaban al lado de usted. Mire al lado suyo y mire quién falta allí. Mire hacia atrás y dígame quién falta allí. Mire los micrófonos y dígame quién falta allí. ¿A quién vio usted hace un año y pico aquí con ese micrófono? ¿Y dónde está ahora mismo? ¿Culpa del diablo? No, señor. ¿Culpa de Dios? No, señor. Culpa de la ausencia de una verdadera relación con Cristo. Porque simplemente vinieron a cazar a la iglesia lo que momentáneamente les llenara el ego. Por eso es que Satanás, donde encuentra ego, encuentra terreno fértil. Compartía con un hermanito y tremendo cuando decía este hermano, él terminó de predicar y se le acercó una hermana y le dijo: gloria a Dios, qué tremenda palabra. Y él le dijo: ya el diablo me lo había dicho.
La hermana quizás en el momento digo, ay, qué feo. No, porque es que no hay tremenda palabra. Es la palabra de Dios, que Dios te la envía con un propósito. Nosotros no estamos para exaltar al hombre ni para autoexaltarnos, porque el protagonista de la iglesia es Cristo. Pero cuando vemos, mire, es que hay un detalle que es crucial. Y entonces la gente piensa, lo que pasa es que el pastor tiene su rosca. Nada más es a Milena, nada más a Jacqueline. Y con la hija, la cachetona esa la tienen en todas partes. No es eso. No es eso. No es eso. Lo que pasa es que tú tienes que caminar con el que está dispuesto a caminar contigo. Y Andrea Paola ha caminado con nosotros en las regulares, en la enfermedad, en la sanidad, en las difíciles y en las feas. Y hay un remanente aquí que ha permanecido. ¿Y qué pasó entonces con la que cogían el micrófono y desafinaban todo el tiempo? ¡Ah, diga que soy yo, Cristo! ¿Qué pasó? Nunca se sometieron. Nunca sometieron su voluntad al Espíritu Santo. Por eso se molestaban cuando mi hijo, mi esposa le decían, no grites. Esa alabanza no necesita gritar. Porque estaban entendiendo que era que Andrea o mi esposa querían figurar. ¡No! ¡No! No se trata de quién figura. Nosotros no vinimos aquí a hacer un show. Por eso usted no coma cuento con esa persona que lo vio que uno llegó reventada y a los 3 días ya está pidiendo micrófono y púlpito. No le coma cuento. No crea en eso. Wow, qué mujer tan espiritual, yo que la vi como llegó. Reventada con 5 pelados, divorciada, mira la hora. Hasta marido tiene. Eso es lo que no buscaba yo. Ese es el tema. El meollo del asunto es la voluntad de quién estás obedeciendo. Hay algo que nosotros como hombres y mujeres de Dios nunca vamos a poder hacer retroceder. ¿Qué es? El tiempo. Yo no puedo pretender verme de 25 y seguir de 25 todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo nos dice que no se puede. Es una ley natural. Si el diablo te está susurrando y que ponte sexy, ponte fitness, para que te consigas tú de 50, te vas a conseguir 2 de 25. Colágeno. Sigue creyendo. El diablo te va a pelar el bolsillo. Porque yo conozco la basura del mundo, estuve en él. Y pelado que busque vieja va a buscar plata. No va a buscar otra cosa. A menos que vaya por un ancianato. Y lo mismo. Hombres ancianos que lo vean con la peladita de 20 y pico, póngale la firma que la pensión es alta. Eso es colágeno. Pero eso no sirve. La iglesia de Cristo no es para venir a buscar marido ni para venir a buscar mujer. Es para venir a buscar a Cristo. Cuando usted encuentre a Cristo, Cristo le dará lo que usted necesita si está sometido a su voluntad. Toda decisión tendrá consecuencias. El tema es las consecuencias de tus decisiones fuera de la voluntad de Dios son dolorosas. ¿O me vas a decir que no duele? ¿Cuántas veces Dios no te dijo por allí no te metas? ¿Cuántas veces Dios no te advirtió a tiempo? No lo hagas. ¿Cuántas veces Dios no te dijo quédate solo? ¿Cuántas veces Dios no te dijo quédate sola? Espera. ¿Cuántas veces?
Pero no, como él tiene su esposa y bien bonita ahí, un cuadro de pelado bacano, él, ¿qué le va a importar a él mi soledad? ¿Qué le va a importar que yo me esté quemando? ¿Qué le va a importar? Sí me importa, ¿sabes? Sí me importa. El tema es que yo no te puedo obligar a que sujetes tu carne. Si en tu corazón no está morir al pecado que vive en ti. El pastor no está para empujar a nadie. El pastor no está para jalar a nadie. Porque no somos Dios. Y Dios no jala a nadie, ni Dios empuja a nadie. Dios te envía la palabra, tú decides qué haces con ella. Dios te dice, mi voluntad es agradable y perfecta. Pero tú decides si caminas en la tuya. ¿Cuántas veces Dios mismo no te estorbó para que no te metieras donde te metiste? Mira, nosotros tenemos como iglesia que recuperar la perspectiva de la iglesia primitiva. Y es mirar a Cristo por encima de todo. ¿Sabes por qué? Porque aún hay esperanza. ¿Tú sabes la manera en que se están formando los hogares hoy? Quizás la juventud se burlará de nosotros porque tuvimos noviazgo, porque quisimos conquistar a la que hoy en día es la esposa, con arreglos, con flores, con detalles, con chocolates, con canciones. Pero la juventud hoy no cree en eso. Te conocí, a los 2 días me acosté contigo, ya con eso arman una familia. Y así están fabricando hogares disfuncionales. Y están trayendo hijos a este mundo que no están siendo concebidos bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad de la carne. Y un hijo que no se concibe bajo la voluntad de Dios es un niño que nace marcado. Eso es lo que me enseña a mí la palabra. Porque es que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y cuando yo tengo una relación y esa relación la coloco en manos de Dios, Dios hará lo que tenga que hacer. Pero debo ser lo suficientemente cristiano para aceptar que si Dios me dice sal de esa relación, decir Dios siempre te da la razón. Dios siempre quiere lo mejor para mí. Es que el problema ha sido ese, que Dios le ha seguido hablando al pueblo, que Dios le ha seguido hablando a la humanidad, pero al pueblo de Dios y la humanidad no le interesa lo que Dios le dice, porque no es atractivo. Y es donde vienen los adulterios, es donde viene la fornicación, es donde vienen las desviaciones, es donde vienen los niños que vienen con marcas que no merecen traer sobre su vida, simplemente porque papá y mamá decidieron tener una noche loca. Y así no se forman familias. El modelo de la familia bíblica se fundamenta en el amor. No que nos fuimos de paseo y en el paseo sucedieron cosas extrañas. Y 9 meses después aquí está. Déjame decirte, cuidado. Decían nuestros abuelos que es mejor andar solo que mal acompañado. Yo suena cómico y dirán, este para es fregándole la vida a la gente. No es cómico, es demasiado serio, ¿sabes? El contexto de amigo, de amistad. La amistad es un tesoro, no la basura que hoy consideran amistad. Hoy consideran amigo al que me presta su cama para acostarme con una mujer diferente a mi mujer. Ese es mi amigo. ¡Amigo! Ese no es tu amigo. Ese es un hijo del diablo, cómplice de tu pecado. Es lo que la Biblia define. Ay, amiga, yo todo el día con mi amiga. Amiga, si oyera lo que tu amiga dice cuando tú no estás, te quitarías esa palabra de la boca.
Porque amigo, dice la Biblia, está dispuesto a dar la vida por ti. Y dime si esos que tú le dices, mi amigo, han estado dispuestos a quitarse la cuchara de la boca para que tú comas. Han estado dispuestos a dar su vida por la tuya. Ninguno. Nunca han sido tus amigos. Han sido tus cómplices. Y el cómplice es tan culpable como el que ejecuta un crimen. La voluntad de quién estamos caminando. La iglesia está a tiempo de hacer un alto y reevaluar cómo estamos realmente delante de Dios. Nosotros no hacemos un servicio para que el ojo del pastor se llene porque vino toda la iglesia, vinieron todos los feligreses. No. El anhelo del pastor es que vengan todos, porque el anhelo del pastor es que la palabra con la que Dios ya le habló al pastor se la pueda compartir a alguien que la necesita. Ese es el anhelo del pastor. Usted no se burla de mí cuando el sábado me dice, mañana estaré allá a primera hora. Usted no se está burlando de mí. A mí me duele como persona, porque te amo. Y cuando uno ama a alguien, lo quiere ver cerca. Pero al final es tu decisión. Porque yo veo la condición de la gente, cómo se va degradando día tras día. Mire, es triste, pero esta es la condición. Esta es una radiografía espiritual de la iglesia. Nosotros no estamos para inspirar lástima, aclaro. Pero hay algo que se llama misericordia. Y que si Cristo está en nosotros, la misericordia de Dios está en nosotros. Si yo sé que Andrés está enfermo, misericordia me dice, Andrés, ¿cómo sigues, Andrés? Andrés, ¿cómo estás haciendo, Andrés? Andrés, si tú eres el que trabaja en tu casa, ¿cómo están haciendo, Andrés? Andrés, ¿en qué te puedo ayudar, Andrés? Misericordia. Y anoche, a las 11:30 de la noche, me escribe un hermano que me ama en Cristo y que caen las luces del Espíritu y cae la escarcha dorada. Pastor, ¿y qué ha sido de su vida todos estos días que no lo he visto? ¿Y cómo está por la casa? Y yo le dije, venga, tú estabas en Marte, en Platuno, en Júpiter. Tú te fuiste con él a un mosco de paseo para allá, para la estratosfera. ¿Cómo así? En mi casa, las únicas que no le dio Omicron fueron las perritas. A las únicas que no les dio la virosis fueron a las perras, las perritas, las mascotas. Y eso estuvo en el grupo. Y algunos, y le doy la gloria a Dios a esos y a esas que me escribían y me decían, pastor, ¿cómo amaneció hoy? 3 personas. 3 personas. Y yo no te estoy criticando, ni quiero que te sientas mal. Quiero que pienses realmente la voluntad de quién maneja tu voluntad. No porque tu saludo me iba a traer la medicina que yo necesitaba. No. Pero Jesús dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué conocerían que éramos sus discípulos de Jesús? En que nos amáramos los unos a los otros. Pastor, ¿y no se murió? No, todavía no es el tiempo. Dios sabe cuándo. Él nos va a avisar. Y no se murió su esposa, ¿no? Ahí está firme también, todavía dando que hacer. Y sus hijos, ahí están. Pero ¿sabe qué? Todo deja enseñanzas. Todo deja lecciones. Y acciones hacen amores. Esa es una gran verdad. ¿Por qué?
Porque venimos con una mala formación de que el pastor es una esponja a la que yo nada más tengo que absorber. Y resulta que la esponja también se seca y necesita de alguien que la humedezca. Y a veces un abrazo, a veces un simplemente, oiga pastor, cansón, fregón, jodón, ¿cómo amaneció? A veces un simple saludo puede marcar la diferencia en la vida de alguien, ¿no? Y no lo haga conmigo, no lo haga desde mañana. Oye, voy a hacer que el pastor me exhortó. No lo haga desde mañana. Hágalo con las personas cercanas a usted que lo necesitan. Llame a su papá, llame a su mamá, llame a su hermano. Pregúntele cómo están. Llame a sus hijos. ¿Cómo están? Camine en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios genera bendición. ¿Satanás seguirá tentando? Sí. La decisión sigue siendo tuya. A David lo incitó a que hiciera un censo. ¿Y a ti? ¿A qué te ha incitado? Porque al final, yo quiero decirte algo, con esto termino. No se trata de ser perfectos, se trata de ser correctos. Perfecto es Dios, pero yo puedo ser correcto. Yo puedo ser íntegro delante de Dios. Y la integridad delante de Dios no es la integridad que yo pretendo manejar delante de la gente. Mi integridad delante de Dios es poder venir a decirle: Dios mío, perdóname, porque mira realmente quién soy yo. Perdóname, porque el culpable de lo que estoy viviendo soy yo. Adán y Eva le dijeron a Dios, Adán le dijo a Dios: la culpa es tuya.